Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos al tiempo de la palabra del Señor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Vamos a ir orando para que el Señor se glorifique con nosotros en este tiempo. Amén. Bueno, amado Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos en esta hora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias, Señor, por este momento. Bendito Dios, nos rendimos a ti, Señor amado. Tú que eres soberano en medio de nosotros, Señor, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, buscando, Rey de la Gloria, el gobierno tuyo, Señor, la gloria tuya, Señor maravilloso, manifestada en medio de nosotros. Señor, nos rendimos delante de ti de todo corazón, Señor. Nos rendimos, nos despojamos de todo peso, Señor. Nos despojamos, Señor amado, de toda dificultad. Señor, nos despojamos, Señor amado, de toda circunstancia que viene sobre nosotros en el nombre de Jesucristo, Señor. Ahora mismo, Rey de la Gloria, nosotros nos ponemos, Señor, a disposición tuya, Señor. Abrimos nuestro corazón, Señor. Nuestra mente se dispone para ti, Señor, nuestro cuerpo. Presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, Señor. Nos ofrecemos a ti, Señor. Y estamos con toda la disposición, Señor, para escuchar tu palabra, para recibir, Señor, la porción celestial que tienes para nosotros hoy, Señor. Este pueblo se dispone para que el Rey de toda gloria, Señor, venga a nosotros, Señor. Y la palabra que tienes para nosotros, recibirla, Señor, con agrado, con beneplácito, Señor, con alegría, porque el Rey nos va a hablar, Señor, que tienes cosas para decirnos, instrucciones, ordenanzas, Señor, el propósito celestial desde el trono del Padre. Queremos recibirlo, Señor, tal cual como tú lo tienes dispuesto, Señor. No queremos desperdiciar nada, así como hiciste, Señor, cuando fue repartido el pan, cuando fue repartido el alimento a los 5,000, a los 4,000, Señor. Bendito Dios, tú dijiste para que nada se desperdicie, Señor. No queremos desperdiciar nada. Queremos comer, Señor, el platillo principal. Queremos comer las viandas, Señor. Queremos comer, Señor, las guarniciones, Señor, que tienes para nosotros hoy, Señor amado. Deleitarnos en tu palabra, Señor. Nosotros rechazamos todo espíritu de religiosidad, Señor, que trata de venir con, Señor, a traer distorsión de las cosas, a tratar de verse esto como un acto religioso, como algo por cumplir, como un momento más para sobrellevarlo. No, queremos, Señor, de verdad sumergirnos en tu presencia, Dios. Espíritu de Dios, glorifícate en esta hora con más fuerza, con más intensidad, Señor, tu unción, nosotros recibirla en este tiempo, amado Dios. Queremos, Señor Santo, de verdad que un río de poder se manifieste en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros corazones, Señor. Y queremos allí introducirnos y ser conducidos con naturalidad, Señor, con caudal, de verdad ser arrastrados, Señor, ser conducidos, ser llevados, Señor, con la fuerza tuya, Señor Santo, hacia los destinos correctos, Señor, hacia los propósitos correctos, hacia los planes correctos, hacia los designios tuyos, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy pedimos, Señor, que venga un río tan poderoso que se lleve, Señor Santo, todo lodo, que se lleve todo cieno, que se lleve, Señor maravilloso, todo lo que no es tuyo, toda basura, llévatela, Señor maravilloso. Todo fango, Señor, llévatelo, Señor. Toda contaminación, llévatela, Señor. Queremos libertad, queremos que se rompan las cadenas, queremos que se pudran los yugos, queremos que tu fuego también consuma todo lo que no es tuyo, Señor, que venga liberación, Señor, para las vidas, que venga renovación del entendimiento, renovación de la mente, Señor maravilloso, establecimiento de las cosas superiores, establecimiento de las cosas que prevalecen, establecimiento de las cosas que son eternas para nosotros hoy, Señor maravilloso. Bendito Dios, queremos recibirla, Señor. Desarticula todo lo que no es tuyo, todo andamiaje de los hombres. Señor, hoy nos despojamos de todo orgullo, de todo gobierno personal, Señor, de
de todo egoísmo, de toda altivez, nos despojamos, Señor, de todo criterio, Señor, del mundo, de toda concepción intelectual. Atamos los espíritus de incredulidad, de cobardía, espíritus de Grecia. Los atamos en el nombre de Jesús, espíritus de error, de confusión, de distorsión, de falsa profecía, de falso apostolado, de falsa doctrina. Atamos todo esto, espíritus de religiosidad, de fariseísmo. Los atamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Toda muerte espiritual es atada en esta hora y echada al abismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, te damos gracias en este tiempo, Señor amado. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas que haces por nosotros, Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias, Dios maravilloso. Señor, inunda tu pueblo, Señor Santo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y llévalo, Señor, a un estado superior, Señor. Que hoy, Señor, haya un progreso notorio, Señor, en nuestras vidas. Todo estancamiento, Señor, toda quietud, Señor, Señor, toda tibieza, Señor, toda lentitud, Señor, todo opacamiento, Señor, todo deceso espiritual hoy se ha removido, Señor. Trae tu fuego y tu gloria, trae tu unción, tus aguas poderosas, amado Dios, en el nombre de Jesucristo, y inúndanos con ella, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios, por el poder que hay en ti, Señor, para tu gloria y honra. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a la palabra entonces. Y vamos a hablar de algo muy importante que Dios tiene para nosotros hoy, amén. Pero quiero que arranquemos leyendo un texto bíblico que lo encontramos en el libro de Nehemías. Nehemías, amén. Nehemías capítulo 8. Vamos a mirar. Busque el libro de Nehemías. Capítulo 8. Está después de Esdras, antes de Esther, antes del libro de Job. Lo va a encontrar usted ahí fácilmente. ¿Lo tenemos? Bueno, amén. Capítulo 8, vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pero vamos a leer desde el último versículo del 7, amén. Dice: cuando llegó el mes séptimo, los hijos de Israel ya estaban en sus ciudades. Entonces todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está frente a la puerta de las aguas. Y dijeron al escriba Esdras que trajese el libro de la ley de Moisés, que el Señor había dado a Israel. El primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la ley ante la congregación de hombres y mujeres. Y de todo el que era apto para entender lo que oía. Y leyó el libro desde el alba hasta el mediodía, frente a la plaza que está ante la puerta de las aguas, en presencia de hombres, de mujeres y de cuantos podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre una plataforma de madera que habían hecho para ello. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilquías y Maasías. Y a su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, porque él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Amén. Quería arrancar con ese texto para hablarles de algo muy importante, amén, mis hermanos.
acerca de lo que conocemos como el avivamiento. Amén. Que tal vez, sobre todo en este tiempo, usted ha escuchado mucho acerca de avivamiento. Muchos pastores, profetas, siervos de Dios y otras personas también hablan acerca de avivamiento. Avivamiento por allí, avivamiento por allá. Y cada uno lo habla, o la mayoría de los que lo hablan conforme a su percepción. Entonces escuchamos conceptos de avivamiento en un lugar que pueden diferir en conceptos de avivamiento con otro, que pueden diferir con conceptos de avivamiento de otra corriente doctrinal y espiritual. Pero nosotros mismos hemos sido convocados, hermanos, a que descubramos lo que realmente significan las cosas y para qué Dios las ha establecido y por qué han de venir y por qué son necesarias. Amén. Entonces tenemos que arrancar por el entendimiento concreto acerca de lo que es avivamiento. Amén. Gramático de lo que es avivamiento. Y respecto a eso, el significado que nos da el diccionario habla de que un avivamiento es un incremento de la intensidad de la fuerza, un incremento de la intensidad, la fuerza y la vivacidad de algo. Repito, que es un avivamiento según el diccionario, un incremento de la intensidad, de la fuerza y la vivacidad de algo. Y si lo ampliamos y lo extendemos hacia lo que es un avivamiento conforme a Dios, un avivamiento conforme a Dios es una manifestación notoria y arrolladora del poder de Dios. Amén. Entonces, muchas veces nos hablan de los elementos, ¿no? La nueva era habla de los elementos, de los elementos de la naturaleza, lo que significa, el poder que cada elemento tiene. Pero realmente la nueva era y todas esas corrientes orientales que se han puesto tan de moda en Occidente es una tergiversación muy notoria, desafortunada de la verdad. El dueño de los elementos, el dueño de la creación es el creador. ¿Quién es el creador? El Dios de Israel. Él sabe con qué propósito cada uno de los elementos de lo que conocemos como la tabla periódica, o sea, cada uno de los ingredientes de la sopa de componentes que hay en el cosmos y en la Tierra, el hombre ha logrado identificar. A eso se le conoce como la tabla periódica de los elementos. El dueño de todo eso es Dios y Él sabe para qué cosa, cada cosa para qué fue creada. ¿Amén? Pero cuando hablamos de avivamiento, también hablamos de elementos que necesitan el avivamiento. Entonces, como estamos hablando de que hay una intensidad, un incremento notorio de la intensidad de la fuerza de Dios, del poder de Dios, una manifestación arrolladora y notoria del poder de Dios, estamos hablando de que allí en esas circunstancias tienen que empezar a involucrarse elementos que Dios tiene para ese avivamiento. Y básicamente, conforme a lo que el Señor Jesucristo ha hablado, hay cuatro cosas que se necesitan en un avivamiento. ¿Sí? Esas cuatro cosas son el agua, la unción, el fuego y el viento. ¿Correcto? Ahora, hagamos una analogía de lo que es avivar un fuego o avivar una brasa. Para avivar una brasa usted necesita de varias cosas, ¿no? Usted toma la parrilla, necesita carbón, necesita un fuego iniciador, ¿sí? Necesita algo de combustible para que se prenda el fuego y necesita de viento. Esa es la forma convencional para que un fuego comience a aparecer y comience a expandirse, porque el objetivo de que esas brasas se enciendan es que eso se expanda, lo que me habla de que un avivamiento tiene un efecto expansivo, ¿sí? Una reacción en cadena, tiene el avivamiento, un efecto similar al de la caída de una bomba
de neutrones o una bomba atómica o una bomba nuclear, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en el fuego que se enciende en una brasa, estamos hablando de cosas que para la concepción humana son cosas alcanzables y cosas que los hombres pueden lograr. O sea, para que una brasa se prenda, una brasa en un asado o en un fuego que usted tiene que encender, está muy marcada la intervención humana, ¿correcto? La intervención humana está muy marcada. Pero cuando hablamos de un avivamiento, hablamos de un avivamiento conforme a Dios, estamos hablando de todo lo contrario. Estamos hablando de la desaparición de la intervención humana, del aminoramiento, del menguar de la intervención humana para que sea notorio que es Dios el que lo está haciendo. Entonces, conforme a esto, sabemos y comprendemos que un avivamiento es algo donde está muy marcada la intervención de Dios. O sea, lo humano, lo emocional, las cosas que el hombre puede hacer abundan por su ausencia. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque vemos concepciones de avivamiento que son relacionadas con un dinamismo de la iglesia o un incremento de la actividad de la iglesia. Entonces la iglesia comienza a crecer en actividad por allí, actividad eclesial, actividad social, actividad religiosa. Y hay gente que cree que eso es un avivamiento. Otros introducen una exacerbación de los sentidos, de lo sensacional, que hace despertar el furor y la efervescencia de las masas. A eso también mucha gente en la iglesia le llama avivamiento. Avivamiento. Respecto a esa primera concepción del activismo, hemos hablado con suficiencia acerca de cómo Dios ve el activismo en la Biblia. El activismo en la Biblia o el incremento de la actividad eclesial es inversamente proporcional al furor por al amor por Dios. O sea, entre más activismo, entre más incremento de la actividad eclesial, hay menos amor por Dios. El Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, que es la iglesia que representa esa tendencia activista, le dijo, tienes una cantidad de cosas que haces, activismo eclesial, pero has perdido el primer amor, le dice. Y le dice que se arrepienta de eso, porque si no su llama, mire cómo está relacionado con fuego, con brasa, tu llama será apagada. O sea, lo que le queda de llama será apagado. Entonces, por ese lado no es. El otro lado, que es la parte almática, emocional, efervescente de las emociones, de las pasiones y las emociones, tampoco es. Porque el incremento de las emociones humanas es inversamente proporcional a la poca presencia de Dios, a la poca intervención de Dios. Dios es espíritu. Recordemos que la palabra dice que el primer Adán era alma viviente. O sea, el primer Adán representa esa condición humana de apasionamiento, de exacerbación emocional, que está plasmado en el libro de Santiago acerca de las pasiones humanas como el carburante de las guerras entre los hombres. Gente apasionada por otro lado, gente visceral, gente efervescente, guerras. Entre más apasionamiento se le coloque algo, más alma se le coloque algo, más desborde emocional se le coloque algo, más conflictos hay. Por eso la palabra de Dios nos dice que eso es causa de las guerras. Cada quien busca por lo suyo. Cada quien choca en sus argumentos y en sus potenciales emocionales con el potencial emocional de otro. Hay choque. Entonces ahí no hay avivamiento. Un avivamiento es una intervención notoria, marcada, clara,
diáfana de Dios, el gobierno de Dios en un movimiento espiritual que marca una pauta, que no es normal, que no es convencional. No es un pocotón de iglesias ofreciendo servicios religiosos, no. Es algo que pasa, que trasciende, que choca contra las cosas del mundo, que choca contra lo religioso, que es marcado el poder. ¿Por qué? Porque usted ve el desarrollo de ese poder, el efecto de ese río de poder. Cristo representa el epicentro de un avivamiento. Él es el epicentro. Entonces medite usted en los tiempos en que el Señor vino. Fue toda algo que marcó la historia, que quedó plasmado allí. Sanidades, milagros, liberaciones, prodigios, choque contra el bloque religioso, choque contra el bloque autoritario, choque contra las tinieblas, una aparición de Dios subyugando las tinieblas, una aparición de Dios subyugando el pecado, subyugando la enfermedad, subyugando la injusticia, el poder de Dios liberando a los enfermos, sanándolos, liberando a los endemoniados y masivamente. O sea, algo que ocurrió durante un determinado tiempo, cotidiana y masivamente. O sea, fue algo que trastornó, que trastocó los lineamientos tradicionales de la sociedad, hermano. Eso es un avivamiento y Jesucristo es el epicentro. Entonces vemos una manifestación del poder, una manifestación del Espíritu de Dios trayendo el encargo del Padre de manera masiva. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, sanaba a todos los enfermos que iban a Él. Todos, no quedaba uno solo. Las casas vivían repletas, las plazas cuando él predicaba vivían llenas, atiborradas, las playas del mar de Galilea, las zonas donde él entraba vivían atiborradas, poblaciones, regiones, estaban completamente enfocadas en lo que estaba pasando porque se salía de todos los parámetros. Era algo absolutamente, era algo que no había ocurrido nunca en la historia de la tierra. Eso es un avivamiento. ¿Y cómo relacionamos la soberanía de Dios o que sea notorio de Dios el avivamiento con los elementos que mencioné? Tradicionalmente usted puede decir, bueno, necesito carburante, o sea, la unción, necesito el fuego y necesito el viento para que el fuego se expanda. ¿Para qué el agua? Pregúntese usted, ¿para qué el agua? Pero para poder entender eso, meditemos en el pasaje en el que el profeta Elías se enfrenta contra los profetas falsos de Baal y de Acera. Hay una confrontación de altares, una confrontación espiritual que estaba allí estipulada para la manifestación del poder y el reino de Dios, para dejar claro que el Dios de Israel es lo más grande que existe, lo más poderoso que existe, y que contra él no hay nada que se pueda enfrentar, o por lo menos salir ileso de un enfrentamiento con él. Entonces están los dos altares allí. El altar de los profetas de Baal, 850 profetas, 400 de Baal, 450 de Acera. Y profetas de Dios había uno, que era Elías, porque los demás habían sido perseguidos y masacrados por órdenes de Jezabel, la esposa del rey de Israel. Él ofrece un lugar de confrontación. Le dice a ellos, a los profetas de Baal, vamos a poner dos altares. Ustedes pongan uno, yo pongo el otro. Ofrezcan un animal allí ustedes, yo ofrezco el mío. Y el lugar donde descienda el fuego, ese será el lugar que marcará la pauta acerca de quién es el Dios verdadero. Entonces los profetas confiados los profetas de Baal montan su altar, sacrifican el animal y empiezan a clamar y a orar y a rezar, a hacer sus rezos, sus invocaciones, sus actos satánicos y de hechiceros. Y por otro lado está Elías levantando un altar con piedra no labrada,
con madera, tenía todo listo, faltaba el fuego, con el viento que venía de Dios. Pero entonces viene algo que, que, que hace Elías, que se sale del parámetro. Él ordena que varias veces sea derramada agua desbordante en el altar que él había ofrecido. Alrededor del altar formó unos canales que el propósito era que se llenaran y se desbordaran del agua que se iba a derramar allí. Póngase usted a pensar, hermano, ¿en qué lugar donde usted quiere prender un fuego antes se echa agua en abundancia? Si la mayor dificultad para encender un fuego en el campo o en lugares remotos es la humedad. La humedad impide que haya una chispa. La humedad impide que los elementos estén secos, que es lo que se necesita para que un fuego se encienda. Entonces lo que está haciendo Elías es ir en contra de las opciones, es ir en contra de las alternativas, es ir en contra de la estadística, de las posibilidades. ¿Por qué lo hace él? Lo hace para dejar marcado que es Dios el que va a hacer esto. Que no es un truco, que no es una ilusión, que no es un acto de magia, sino que sobre ese altar va a descender fuego de manera sobrenatural. No un fuego extraño, no un fuego pequeño, no un fuego mediano, sino un fuego que va a hacer colapsar el momento. Entonces oran los profetas, se oran, rezan, se zancan sus cuerpos, derraman sangre, derraman el sacrificio animal sobre el altar durante muchas horas y nunca nada pasa. Y en cambio Elías hace una sola oración y dice: Señor, para que sepan que tú eres el Dios verdadero, nuestro Dios, y que nosotros somos tu pueblo y yo soy tu siervo, dice, haz descender fuego del cielo. Dice la palabra que viene un fuego del cielo tremendo, un torbellino de fuego que impacta contra el altar de Elías a tal punto que calcina los elementos que están allí. La piedra, la madera y toda esa tierra y esos charcos de agua, esos canales llenos de agua se evaporan. O sea, fue no simplemente descendió un fuego que prendió una llama, sino que vino un fuego que todo lo consumió. Eso es un evento que, más allá de ser algo histórico, es un evento profético. Lo de Dios siempre es profético. Entonces, cuando nos trasladamos a los eventos actuales, y ya sí ahí haciendo mención de palabras directas que el Señor Jesús dice, él le dice eso sí quiero que lo miremos, él le dice a Nicodemo, le dice que para ver y entrar en el reino de los cielos es necesario nacer del agua y nacer del Espíritu. Hay dos cosas que allí el Señor le está diciendo a Nicodemo. El Señor le está diciendo esto a Nicodemo porque quiere sacarlo de su faceta, de su estructura religiosa. Le está revelando le está haciendo ver una revelación apabullante, gloriosa, liberadora para su vida. Entonces le está diciendo a él, le está diciendo en el versículo 3 de Juan 3, dice: de cierto te digo. El primero le dice, en el versículo 3 le dice: de cierto te digo, que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces pregúntese usted, en términos técnicos y de sentido común, ¿qué será aquello que necesita nacer de nuevo? Piense un poquito durante unos segundos y va a entender que lo que necesita nacer de nuevo es todo aquello que está muerto, que por alguna razón nació en un momento, pero que hoy está muerto. Cuando usted revive algo que está muerto, estamos hablando de algo que fue avivado, de algo que fue resucitado. Entonces,
comprendemos aquí que un avivamiento es sinónimo de resucitamiento o de resurrección. La palabra del Señor nos dice que Él vino a pasarnos de muerte a vida, hermano. Tal vez biológicamente estábamos vivos, nuestras células, nuestros tejidos, ¿sí? Estaban funcionando, nuestros corazones palpitaban, nuestra mente pensaba, la sangre corría por nuestras venas, pero espiritualmente estábamos muertos, éramos oxisos, había habido un deceso espiritual, que lo dice la palabra en Romanos capítulo 2, cuando dice, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Muerte en el sentido espiritual es haber sido apartados de la presencia de Dios. El que es apartado de la presencia de Dios está muerto. El que está apartado de Dios está muerto. O sea, ¿y qué es lo que trae la muerte? Lo que trae la muerte es el pecado. El pecado introdujo la muerte, que es lo que llama la palabra el postrer enemigo. O sea, el enemigo que se introdujo en la caída del pecado es el último enemigo en ser vencido, que es la muerte. Y Él vino a resucitarnos de esa muerte, amén. Por eso está diciéndole a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Usted tiene que ser resucitado, usted tiene que ser avivado. Ahora, cuando vemos el significado de avivamiento, habla de un incremento de la intensidad. Pero cuando ha habido una muerte total, estamos hablando de que no es solamente un incremento de la intensidad, sino que es un incremento, sí, pero desde cero. O sea, no hay intensidad, no hay fuerza, no hay ningún vestigio de vivacidad. O sea, tiene que ser introducido esto desde cero y tiene que ser potenciado para que se vea como una fuerza, para que se vea como algo notorio, no simplemente alguien que se despabila, alguien que sale de un trance hipnótico, sino que de verdad lo que estaba muerto, lo que estaba arrasado es levantado, amén. Cuando el Señor le habló al profeta Ezequiel, le habló acerca de un valle de los huesos secos. Le mostró una planicie llena de cadáveres ya que solamente estaban en huesos. Un lugar seco, un valle seco, extenso, lleno de miles de esqueletos de hombres y de mujeres que habían muerto. Y le dice, ve y ora por esos huesos secos, porque yo voy a hacer que recobren la vida, dice. Y Ezequiel va a ese lugar y Dios comienza a darle el poder a él para que esos huesos secos comiencen a recobrar vida. Empezaron a salir tejidos, empezaron a reproducirse los órganos, la piel de los que estaban allí. Y fueron además después envueltos de una gloria como la que tenía Adán antes de pecar. Es un acto profético acerca de lo que Dios quiere hacer con el hombre por medio de la obra de Jesucristo, amén. Un avivamiento, hermano, es esto. La introducción arrolladora de la vida de Dios para levantar todo lo que estaba muerto. Pero entonces, aquí lo llama el Señor en lo que le está hablando a Nicodemo, nacer de nuevo. Y después le dice en el versículo 5, le dice, de cierto te digo, que a menos que uno nazca de agua, 1, espíritu, 2, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, hay que nacer del agua. O sea, está un elemento relacionado con el altar de Elías, que tiene que ver con que Dios trae su poder para hacer algo que ningún hombre puede hacer. Y el agua está introducida ahí en el altar para que se sepa que Dios va en contra de todas las posibilidades. Cuando lo traemos a nuestro tiempo y en nuestro contexto,
¿Cuáles son las posibilidades que están en contra? Y es una de las cosas que más frustra a la humanidad. Es la imposibilidad de cambiar, sobre todo de cambiar esencialmente. Hay una cosa imposible para los hombres, que se llama el combatir la idiosincrasia, que para nosotros tiene un significado más amplio y es eliminar la naturaleza pecaminosa y mortal de los hombres. El hombre se siente frustrado porque sus días son limitados. Ha buscado a través de la hechicería, de la alquimia y del misticismo encontrar medicinas que lo lleven a una vida longeva, prolongada, e incluso muchos han buscado el secreto de la vida eterna. Eso frustra al hombre. El fruto de la maldad del hombre lo frustra desde un nivel celular a un nivel macro, de un nivel micro a un nivel macro. Los hogares están destruidos porque la convivencia es invivible. Rebelión, anarquía, división, peleas, contiendas, violencia, borracheras. Todo lo que ya la Biblia llama obras de la carne. Y a nivel macro, como ya lo hemos visto, hambres, pestes, guerras, conflictos irreconciliables que se transmiten además de generación en generación, cumpliendo lo que está escrito en la palabra cuando dice que eso es la visitación de la maldad hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen a Dios. Ahí está. Y el hombre, por sus propias herramientas, ha tratado de combatirlo con medicina, con ciencia, con normas de conducta, con ejercicios de convivencia. Como no lo ha logrado, por eso le ha introducido el misticismo, las corrientes espirituales que no sirven para nada, hermano. Porque lo único que tiene el poder para transformar un corazón es el poder de Dios, a través de Jesucristo y del Espíritu Santo. Entonces la palabra del Señor dice que Él convence de pecado por el Espíritu. Eso nos tiene que llevar a un acto profético que es el sumergimiento en las aguas, hermano. Que viene siendo algo similar a lo que Elías hizo con el altar allí. Sumergió ese altar en agua, como un preámbulo a la manifestación de Dios. Pero aquí surge un problema, hermano. Surge un problema. Y es que la mayoría del movimiento cristiano en el mundo ha llevado al pueblo de Dios a llegar hasta este punto, y han llegado hasta este punto y se han sentido satisfechos en este punto. Entonces pregúntese usted, ¿será que la victoria de Elías con el solo derramamiento del agua en el altar estaba asegurada? ¿Qué era lo que tenía que pasar para que la victoria de Elías se consolidara, se consumara? Él mismo lo estableció en el reto que hizo con los hechiceros de Baal y de Acera. Él le dijo, el lugar donde descienda el fuego, sobrenaturalmente además, ese será el lugar del Dios verdadero. Entonces la gente se queda con el bautismo del agua. Muchos de ellos lo hacen sin ni siquiera haber sabido lo que hicieron. Y muchos de los pocos que lo entienden se quedan allí, especialmente porque tienen pastores y tienen guías espirituales que son un tropiezo para que la persona se dirija hacia lo más importante, que es el nacimiento por el Espíritu, hermano. Nacimiento por el Espíritu que trae los otros tres elementos: la unción, el fuego y el viento. El profeta Juan lo tenía muy claro, hermano. Y eso notaba
eso hablaba de lo que él quería en su corazón. Él quería lo que Cristo ofrecía, que es el bautismo del Espíritu. Él le dijo a la gente, yo los bautizo en agua, pero viene uno después de mí que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, unción y fuego son dos de los elementos que trae el Espíritu Santo. La unción que pudre yugos, que rompe cadenas, el fuego que purifica, son cosas que el Espíritu Santo trae y son cosas que, como sobrenaturales que son, debemos nosotros experimentarlas, hermano. No nominalmente, no sugestivamente, sino en una realidad que va a hacer notorio una transformación del corazón y un cambio de naturaleza. Y a eso, además de todo, el Espíritu Santo le hace traer el viento. Por eso el versículo 8 de Juan 3 dice, el viento sopla de donde quiere. Mire, soberanía de Dios. Por eso un avivamiento es la soberanía de Dios. ¿Qué es soberanía? El que manda hace lo que quiere. Claro, nosotros hemos aprendido a vivir esa noción de las cosas en medio de escenarios de injusticia, con gobernantes injustos, con sistemas de gobierno crueles, tiránicos, malvados, perniciosos, corruptos. Entonces, tenemos la noción de que el que manda hace lo que quiere, la tenemos desde una perspectiva desafortunada, terrible, sufriente, padeciente. Pero cuando comprendemos en el conocimiento de Dios de que Él es bueno, de que Él es perfecto, de que Él es misericordioso, de que Él es compasivo, de que ha ofrecido el sacrificio más grande a favor de todos aquellos que crean, entonces entendemos que la voluntad de Dios es buena y justa y perfecta. Entonces, cuando el bueno, el justo, el perfecto hace lo que quiere, estamos hablando de algo maravilloso, ¿no? Entonces está hablando de la soberanía perfecta y buena de Dios cuando dice, el viento sopla de donde quiere. Y aquí viene la otra parte acerca de lo que nosotros tenemos que hacer. Es una agudización al escuchar la voz de Dios. El que es de Dios oye el sonido de Dios, oye la voz. Sabe que viene el viento y que hay que extender las alas para que el viento lo lleve a uno donde quiera. Las aves más dominantes, las que gobiernan los cielos, son animales que aprovechan el viento, o sea, disminuyen el aleteo. El aleteo lo utilizarán para extender vuelo, pero ya en los vientos solamente extienden sus alas para que el viento las lleve a donde el viento quiere. Amén. A donde el viento quiere. Eso hace un verdadero hombre y mujer de Dios. Amén. Dice, y oye su sonido, pero no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Esto me habla de la confianza que debo tener en Dios. Cuando no sabe uno de dónde viene, ni a dónde va, pero entendemos que es lo mejor, estamos hablando de confianza. Dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, entra en una dimensión poderosa de Dios. Ahora, un avivamiento es una experiencia de ese tipo, pero a nivel macro, donde ya no estamos hablando de algo que Dios hace con una persona, sino que es algo que Dios hace, o ya no algo que Dios hace con algunas personas, sino que Dios lo hace en un lugar específico y involucra a muchísimas personas. La multiplicación del poder de Dios, de sus manifestaciones, de sus dones, de sus señales y de una intervención gloriosa,
transformadora, evidente en la sociedad y en el ser humano. Entonces, le repito, vemos la sanidad, los milagros, las liberaciones. Avivamiento sin esto no existe. El que hable de un avivamiento sin las señales que el Señor Jesús prometió que nos seguirían, no existe. Lo que me dice a mí que todos aquellos que hablan de secesionismo están viviendo cualquier cosa menos un avivamiento. Porque un avivamiento es la intervención, la manifestación del Espíritu Santo en esas áreas. Y los elementos de Dios allí interviniendo en cada uno de nosotros. Amén. Pero así como un banquete tiene los platillos menos importantes, las viandas, los aperitivos, siempre un banquete tiene un plato principal, hermano. Siempre un banquete tiene un plato especial. Por eso las abuelas dicen, oiga, no se entretengan con lo menos importante, oiga, no se coman todas las papas, no se coman todas las yuquitas, ojo, no se coman toda la ensalada, que viene el plato principal. Siéntense, dice la abuela o el abuelo, y traen el plato principal. Un cordero, un puerquito, un pavo. Viene el plato principal, el que todo el mundo está esperando. En las celebraciones del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, hay muchas cosas ricas. Usted ve los rellenos, usted ve allí el puré de papa, usted ve ahí la salsa de arándanos, usted ve allí los espárragos a la brasa, enmantequilladitos, todo muy rico. Usted ve las ensaladas, el pan cocido en casa. Pero todo el que celebra el Día de Acción de Gracias, que son los estadounidenses, una fiesta estadounidense, saben que lo más importante no es eso, es el pavo de Acción de Gracias. Pavos criados en granjas, de una forma en que los crían de una forma y los alimentan de una forma que el día que los hagan en los hornos queden absolutamente deliciosos. Y obviamente todo eso está acompañado de una preparación centenaria, de una receta antiquísima que hace que todo quede perfectamente elaborado, hermano. Eso es un banquete y tiene el plato principal. ¿Cuál es el plato principal de un avivamiento, hermano? Porque hasta ahora todo pinta bien. Un avivamiento masivo, pasar de muerte a vida, sanidades, milagros, prodigios, liberaciones en masa, que están conmoviendo, están produciendo una reacción en el pueblo de enorme expectativa, enorme esperanza. Pero eso, con todo lo glorioso que es el abrebocas de lo principal, hermano. ¿Y cuáles son las características del platillo principal de un avivamiento, hermano? Un avivamiento tiene como columna vertebral la transformación de los corazones, el cambio de la naturaleza pecaminosa a una naturaleza celestial. Ese es el propósito principal, además que es la obra más prodigiosa de Dios, porque sanidades, milagros y liberaciones son cosas que Dios hace, pero lo más poderoso es la transformación de los corazones, el cambio de naturaleza, porque es desarraigar de raíz una obra que el pecado y el enemigo hizo desde que Adán tropezó en Edén, hermano. Entonces, ¿cuáles son esas características? ¿Sí? La primera de ellas me habla de un deseo masivo. Un deseo masivo y notorio de escuchar la palabra de Dios, pero no solamente escucharla, un deseo masivo de escucharla y obedecerla.
Un avivamiento permite que en las personas se despierte un interés sobrenatural por la voz de Dios. Y el texto de Nehemías con el que arrancamos nos ayuda a comprender lo que un avivamiento hace. Lo que vivió Nehemías, Esdras y toda esta gente que volvió a Jerusalén fue un avivamiento, hermano. La gente estaba con el deseo de que todo fuera restaurado. Las murallas, las casas, el templo, la gloria de Israel, la gloria de Judá tenía que volver a resaltar. Entonces Nehemías se ubica en una parte alta y comienza y manda a pedir el libro de la ley de Moisés. Y lo que pasa con el pueblo es que se despertó un interés poco convencional por oír la voz de Dios, hermano. Se pusieron con tanta disposición que se pusieron de pie para oír la larga lectura de Nehemías. Estaban dispuestos allí a escuchar la larga lectura de la ley. Tenían hambre de la palabra. Ahora, lo que pasó en ese momento es algo a menor escala de lo que Dios quiere para este tiempo. Basado en lo que la palabra dice, hermano, que la gloria postrera será mayor que la primera. O sea, esto que pasó en épocas de Nehemías fue algo maravilloso. Y ocurrió para 40 y pico de mil de personas que llegaron allí. Pero Dios quiere traer algo mucho más poderoso. Ya no la lectura de la ley de Moisés, sino el establecimiento y el grabado de la ley de Cristo en los corazones, de manera masiva. Él quiere involucrar a las naciones de toda la tierra en esto. De todos los rincones del mundo, quiere levantar un remanente poderoso que tenga hambre de escuchar su palabra, pero especialmente hambre de obedecerla, hermano. Obedecerla. Esa es la primera característica, hermano, de un avivamiento, o de la parte nuclear, medular de un avivamiento. La segunda me habla de un arrepentimiento desgarrador, hermano. Entonces meditemos en un pasaje bíblico que está en el libro de Jonás. Profeta de Dios que fue a hablar a una ciudad llamada Nínive, la ciudad más importante del imperio asirio, enemigos de Dios. De esos Dios tuvo misericordia y mandó a Jonás, él a regañadientes, porque él no quería que el pueblo enemigo de Israel fuera perdonado. Pero fue allá y habló de parte de Dios y por intervención del Espíritu de Dios habló acerca de la necesidad de arrepentirse de los pecados, porque si no la mano vengadora de Dios vendría sobre ellos. Y la palabra nos dice que desde el rey hasta el más pequeñito, hasta los animales, fueron cubiertos de cilicio y vino un acto masivo de arrepentimiento, de doblegamiento, donde se escucharon las palabras del profeta y se pasó al acto del obedecer las palabras que Dios había llevado por el profeta. Porque mucha gente se queda en el oír. Uno escucha mucho, ¿no? Qué linda la predicación, cómo habla de bonito, cómo Dios lo usa. Uy, pero qué pastor tan bello. Mire ese profeta cómo habla de hermoso. Mucha gente se queda en eso, en el halago de las palabras, en la melosería. Pero muchos de esos que dicen eso van a la necesidad del cumplimiento de esa palabra y no lo hacen, hermano. Y básicamente, observando la actitud de Nínive, ellos recibieron una instrucción muy pequeña, pero bastante trascendental acerca de lo que había que hacer con Dios. Y esa es la voz esencial que Dios está hablando hoy.
y lo vamos a llamar un mandamiento que Dios está estableciendo. ¿Cuál es el mandamiento? El mandamiento es: arrepiéntanse porque el día de la venganza se acerca. Los que estamos predicando el evangelio en el área evangelística, porque esto que estamos hablando hoy no es evangelístico, es algo apostólico, estructural para la iglesia de Cristo. Pero cuando hablamos en el área evangelística, o sea, al perdido, al notoriamente apartado de Dios, nuestro discurso está centrado en algo, hermano. Y así debe ser, como lo dijo Jonás. Tenemos que decirle a la gente: arrepiéntanse porque el día de la ira de Dios se acerca. Tiene que reconciliarse con Dios. Porque los días de la venganza de Dios están a la vuelta de la esquina. Eso es lo que hay que hablar. ¿Cómo lo hago? Dice la gente. Por medio de Jesucristo de Nazaret. Por medio de las palabras y por medio del sacrificio de Jesucristo, tiene que reconciliarse con el Padre. Vaya pronto, pídale perdón a Dios en el nombre de Jesucristo y permita que la sangre de Cristo lo limpie y vaya a las aguas. Y ya en las aguas se ha sumergido en la gloria de Dios, hermano, en un proceso maravilloso que Dios quiere para cada uno de nosotros, hermano. Pero parte del hecho de que hay que arrepentirse. El mundo, hermano, está necesitando que se le diga la verdad. Mucha gente en la iglesia le da miedo predicar porque tiene miedo al rechazo. No se preocupan ni siquiera por el rechazo que la gente tenga por Dios. Porque realmente a Dios no le afecta eso. Se preocupa más por el rechazo que la gente tenga por ustedes. Ay, ¿qué tal que me diga que no? ¿Qué tal que me rechace? ¿Qué tal que me tire la puerta? ¿Qué tal que no me vuelva a hablar? ¿Qué tal que no me vuelva a recibir en la casa para almorzar? La palabra dice, hermano, que los incrédulos y los cobardes son los primeros, hermano, en ser echados al lago de fuego, hermano. Tenemos que hablarle a la gente. La gente necesita escuchar la verdad. ¿Cuál es la verdad? Están apartados de Dios y necesitan reconciliarse con el Rey. Hable eso, hermano, y lleve a la persona al arrepentimiento. Mire que la primera característica me habla de una ansia por escuchar. Le aseguro que la gente en el mundo entero quiere escuchar buenas nuevas, hermano. Todos los días, ¿qué ve la gente por las noticias? Muertos, epidemias, pobreza, corrupción, sangre derramada, guerras, malas noticias y cada día peores, hermano. La gente necesita escuchar una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Hay esperanza. Hay esperanza para después del paso por esta tierra, hermano. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Se llama Jesucristo. ¿Qué hay que hacer? Hay que reconciliarse con Él. Ahora nosotros tenemos un compromiso, hermano. ¿Cómo se extiende un fuego? Si en usted no hay unción, ¿qué fuego va a encender, hermano? ¿O qué fuego va a expandir? Hay gente que predica mucho, pero no tiene unción. No tiene fuego. Los cesacionistas, muy poca unción. Mucha palabra, mucho verbo, poca unción, porque no les gusta andar en el río del Espíritu. Por alguna razón, en algún momento histórico, consideraron que eso no era bueno. Que andar en medio del poder del Espíritu es algo que no es bueno. Que eso de las sanidades y los milagros y las liberaciones, ¿eso para qué? Eso han llegado a decir que eso es del diablo. Juan mandó a preguntarle al Señor si era el Mesías. ¿Y qué respondió el Señor? ¿Qué respondió el Señor? El Señor dijo,
Que sepa Juan que soy el Mesías porque me la paso hablando por todos lados. Él le dijo, los ciegos ven, los mudos hablan, los sordos oyen, los cojos caminan. Todo desde un sentido estricto hacia un sentido profundo, porque cada área de nuestros sentidos está hablando de algo espiritual también. Por eso dice el Señor en alguna parte de la palabra, dice, si tu ojo te es tropiezo, sácalo, dice. Algunos han interpretado que el cielo se va a llenar de tuertos. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Algunos han interpretado que el cielo se va a llenar de mancos. No, hermano, estamos hablando de cosas espirituales. El Señor trae una resurrección. Él puede resucitar un muerto físico, biológico, pero especialmente Él resucita muertos espirituales, hermano. Y el poder de Dios se mueve en las dos dimensiones porque para eso es diseñado. Tiene esa capacidad. Por donde pasa Jesús hay sanidad. Si no hay sanidad, Jesús no pasó, hermano. Por donde pasa Jesús hay liberaciones, claro, siempre las habrá. Los demonios salen despavoridos, los demonios se aterrorizan y algunos incluso hablan y dicen, ¿qué tienes conmigo? Jesús, ¿qué tienes conmigo? Vienes a atormentarme. Los demonios se atormentan ante la presencia del Señor. Y donde Jesús pasa hay prodigios, multiplicación de los panes, de los peces, las tormentas cesan, las aguas se calman. Los milagros creativos se ven, ojos nuevos que salen, miembros que no existían salen. El mejor ortopedista de todos es Cristo, porque Él no reemplaza algo que falta con una pieza artificial. Él lo hace nuevo, hermano. Tuvo que hacerle todo nuevo a Lázaro. Lázaro estaba podrido ya. Todo se lo hizo nuevo, hermano. Por donde pasa Cristo pasa eso. El que niegue eso está mal. El que niegue eso predica en vano, hermano. Porque lo único que va a lograr es una reproducción de zombies, hermano. Metidos en iglesias. Muertas, donde no está la presencia de Dios. Y lo más importante, hermano, por donde pasa Cristo, hay cambios de corazón, hermano. No hay una justificación que le diga a uno que donde pasó Cristo, a uno le produjo un efecto y al otro no. ¿Cómo es posible que en el mismo lugar donde Cristo pasó, vea uno personas que Dios las transformó completamente y ve uno otras donde lo único que pasó fue el tiempo? Y el tiempo añadió 50 mañas más. Incluso gente llegara a decir, es que Cristo no pudo conmigo. ¿Cómo? Él puede con todo. El que no quiso que Cristo obrara en él fue esa persona. Cristo pasa por un lugar, hermano. Y lo que se necesita para que Él obre en cada uno de nosotros es que le permitamos que Él entre a nuestra vida. Hay gente que se deja arrastrar por el río de Dios y por el viento de Dios, porque se han alivianado, se han rendido a Él. Hay otros que es como si usted lanzara una piedra al aire o una roca al aire. Caerá nuevamente porque está muy pesada para que el viento se la lleve. Y hay otros que en vez de moverse por las aguas de Dios, caen como un yunque y se hunden en el fondo, hermano. Pero es una actitud del corazón, hermano. Necesitamos, hermano, permitir que Dios obre en nosotros. Necesitamos tener las ganas de oír y obedecer su palabra. El yunque, la piedra, que no se llevó el viento ni se llevó el río, es el que escucha la palabra, pero no quiere obedecerla, hermano. Se resiste. ¿Qué otra característica
trae el avivamiento, la parte más importante del avivamiento, trae un espíritu de gozo y de celebración, hermano. O sea, en un avivamiento que hay gozo, alegría, júbilo, paz permanente. No se la quita a uno nadie cuando está la presencia gloriosa de Dios. Y cuando es masivo, todo es júbilo, hermano. Todo es fiesta. Todo es gozo delante del Señor. Amén. Miren lo que dice Nehemías 8. Nehemías 8, miren lo que dice, versículo 10 y 11. Miren lo que dice. Dice, luego les dijo, id y comed ricos manjares, bebed bebidas dulces y enviad porciones, dice, a los que no tienen nada preparado, porque este es un día santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, dice, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. ¿Quién dice amén? Los levitas hacían que todo el pueblo guardara silencio y decían, callad porque el día es santo, no os entristezcáis. Así todo el pueblo se fue a comer y a beber, a enviar porciones y a regocijarse con gran alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Ahora, recuerden, la gloria postrera será mejor que la primera. Esta gente logró esto con solo escuchar la palabra de los que habían hablado al pueblo. Eso los impactó. Eso que venía de Dios los tocó y los llevó a vivir el gozo y la no tristeza. Ahora, lo de hoy es superior, hermano. Dios ha prometido que no que nos va a tocar, ha prometido que desde nuestro interior brotarán ríos de agua viva. Ahora, si esto, que fue un rocío de Dios sobre el pueblo de Israel, fue algo que se manifestó en gozo y alegría y en banquete, ¿cómo será entonces cuando un río brote de los corazones, hermano? Será algo indetenible. Hermano, el que ande en tristeza, el que ande en amargura, el que ande en aflicción, el que ande en resentimientos, el que ande en dolor, no ha experimentado el avivamiento del Señor. No lo ha vivido. Necesita ser resucitado, hermano. Necesita ser avivado, amén. Otra característica, hermano, de eso, lo más importante, se conoce a nivel de la ley de Moisés, de las ordenanzas mosaicas, como el Sukkot, o lo que se conoce como la fiesta de los tabernáculos, hermano. ¿Qué es la fiesta de los tabernáculos? La fiesta de los tabernáculos era algo que el pueblo de Israel celebraba durante 7 días. Ellos llegaban y al lado, o en los techos o al lado de sus casas, fabricaban unas chocitas. Y durante esos 7 días vivían allí. El propósito del Sukkot o de la fiesta de los tabernáculos era hacerle entender al pueblo, hermano, que ellos eran peregrinos sobre esta tierra. Ellos lo cumplieron conforme a la ley de Moisés. ¿Cuál es nuestro Sukkot actual, hermano? Porque nosotros ya no estamos para celebrar la fiesta del Sukkot, sino para vivir una plenitud en Cristo, amén. Pero ¿qué significa conforme a esto la característica del avivamiento? Un avivamiento nos lleva a comprender que somos peregrinos por esta tierra. Y eso se entiende en 2 cosas. En que nos gustan los lugares celestiales y que todo lo del mundo es menospreciable, hermano. Un avivamiento va a hacer que en los corazones se despierte un anhelo constante de estar en la presencia de Dios. En todo momento. Eso es lo que algunos predicadores llaman la cabina.
estar en la cabina con Dios permanentemente. Eso es lo que la palabra dice, andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu no es hacerme una idea psicológica de una vida santa. Entonces hay gente que cree que andar en el Espíritu es adquirir lineamientos de conducta religiosa. Entonces se pone la persona mística, ¿no? Hola, pastor. ¿Sí? Todo su andamiaje, su forma de actuar, su forma de hablar, siempre lleva el tufillo de que la persona anda una vida santa y espiritual. Eso no es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es una realidad de estar en la presencia de Dios, de estar en su gozo, en su poder, en su gloria permanentemente, en todo momento, en todo lo que hace. Y a pesar de las circunstancias difíciles, de paciencia, la persona no se sale de allí, hermano. En la cabina de Dios, entendiendo que esa es la forma en la que yo vivo mi peregrinaje. Lo otro es que en ese peregrinaje yo siempre pienso en lo que en el cielo es duradero por siempre. Aquí habitamos como en una cabinita, en una chocita pasajera, pero entendemos que en el cielo vamos a vivir en mansiones y en casas hermosas con la gloria de Dios y con el Señor por siempre. Eso hace un peregrino verdadero. Pero hay gente que se la pasa pensando en esta tierra, mi casita terrenal, mi carrito terrenal, mis cositas, mis propiedades, hay allí mis lingotes de oro, mi dinero en el banco, mi familia, mi gente, en mi negocio, mi casita, todo. Se la pasan pensando en esto, mi trabajo, mi carrera, mis sueños. El que anda en eso no es ningún peregrino. El que anda en eso es un habitante nato del mundo, hermano. Los peregrinos verdaderos son como Abraham, que de su corazón salen, en su corazón salen de su tierra, de su parentela. Y eso se produce, se hace efectivo en su propia vida. Salió de allí de los caldeos y habitó en carpas, hermano. Así como la que hacían los judíos en el Sucot, en la fiesta de los tabernáculos. Dando a entender que somos peregrinos por esta tierra, hermano. Que aquí no tenemos nada, que nuestros tesoros no son terrenales, hermano. La palabra del Señor nos dice que hagamos tesoros en el cielo, que son duraderos, que no hagamos tesoros terrenales porque el óxido, la polilla y todos los elementos que producen deterioro dañan todo, hermano. Hagamos tesoros en el cielo, dice la palabra, donde ni la polilla, el orín los corrompen, hermano. Eso hace un verdadero peregrino. Entonces tenemos deseo de escuchar y de obedecer, arrepentimiento desgarrador, espíritu de gozo y celebración. Y tenemos además el entendimiento de que somos peregrinos y que vamos hacia algo mejor en los lugares celestiales, hermano. Habitando en la cabina, en la presencia, en el Espíritu de Dios. Amén. Mire lo que dice Pedro en su primer carta. Primer carta del apóstol Pedro. Capítulo 2, versículo 11 dice, amados, yo os exhorto como a peregrinos y expatriados, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Es lo que dice el apóstol, que esa es la definición más concreta del verdadero peregrino. El verdadero peregrino es el que se abstiene de las pasiones de este mundo, pasiones que atentan contra el alma, o sea, pasiones que llevan a la perdición y a la condenación del alma, hermano. No andemos más en eso, hermano. Todo lo de este mundo es sensacional. ¿Cuántos hermanos hoy, por poner un ejemplo, están sedientos y hambrientos de banquetes navideños, de desbordes mercantiles, comprando regalos a diestra y siniestra?
celebrando algo que ya notoriamente, por infinidad de predicaciones, nos ha hecho entender el Señor que Él aborrece, hermano. No andemos más en pasiones vergonzosas que producen destrucción, que producen guerras, que atentan contra el alma. Abstengámonos de los deseos carnales, hermano, y andemos en su presencia, en su voluntad, en su gozo, en su júbilo, en su alegría, en su dispensación, en su provisión, en su banquete. Algunos dependen de fechas especiales para aparentar felicidad, porque no hay felicidad verdadera. Pero el Hijo de Dios, los hijos de Dios andan en gozo permanente, en banquete permanente, en victoria permanente, hermano, sin importar las circunstancias. Amén. Y por último, leamos Nehemías capítulo 9. Otra vez a Nehemías. Nehemías 9, versículo 2, creo que es. Nehemías 9, 2 dice: los del linaje de Israel ya se habían apartado de todos los extranjeros, y estando de pie confesaban sus pecados y la iniquidad de sus padres. Eso es lo que se conoce como la separación absoluta del mundo. ¿En qué anda una persona verdaderamente avivada, o en qué debe andar? Debe andar entendiendo que hay separación entre lo justo y lo impío. Tiene que ser muy claro en su concepto y en su realidad. Amén. Adorando a Dios en todo momento, con acción de gracias, confesando sus pecados, o sea, frutos dignos de arrepentimiento, y aborreciendo toda iniquidad y permitiendo que el poder de Dios destruya todo vestigio de las cosas antiguas. Amén. El gobierno del Espíritu Santo en medio de nosotros. Amén, hermano. Bueno, hermano, esa era la palabra que quería el Señor darnos hoy. Amén. Acerca de lo que es un avivamiento. Un avivamiento verdadero, que tiene que partir de carbones encendidos, que somos nosotros, y que tiene que ser dirigido hacia una explosión de poder sobre la tierra, sobre nuestras naciones y sobre nuestros continentes. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor de verdad, hermano, que esta sea nuestra vida, hermano. No más religiosidad, no más comodidad, no más apego por esta tierra, no más amor por el pecado, no más complacencia con la maldad, hermano. No más una vida terrenal y plana. Necesitamos el poder arrollador de Dios, el poder notorio de Dios. Necesitamos intensidad de Dios en nuestra vida, fuerza, vivacidad. Necesitamos, hermano, nacer del agua, nacer del Espíritu, la unción, el fuego, el viento de Dios en nosotros, movernos en las señales de Dios, que nuestra costumbre sea el poder de Dios con sanidades, con milagros, con liberaciones, con prodigios, amén. Que en nosotros haya un hambre, hermano, de la palabra verdadera, de la buena leche, de la buena comida, y tengamos también un ánimo igual de obedecerla, hermano, con arrepentimiento desgarrador por toda la maldad. Un arrepentimiento desgarrador es un deseo profundo de no volver a hacerlo nunca más. Espíritu de gozo y celebración, siendo peregrinos por esta tierra y separándonos notoriamente y absolutamente del mundo. Amén. Vamos a orar, hermano. Bueno, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos has permitido hablar la palabra, transmitirla, Señor, como tú la enviaste, Señor,
y pidiéndote, Señor, que cumpla el propósito por el cual eso fue enviado, Señor, por lo cual esa palabra fue encargada a nosotros, Señor, que se cumpla tu propósito, Rey. Hoy queremos decirte, Señor, no queremos lo religioso, Señor, no queremos lo aparente, no queremos lo falso, Señor, no queremos, Señor, no queremos el fariseísmo, no queremos la mentira, ni el engaño, ni una falsa identidad, ni la hipocresía. Aborrecemos esto, Señor. Queremos el poder. ¿Cómo no vamos a querer el poder, Señor? ¿Cómo no vamos a querer las sanidades? ¿Cómo no vamos a querer los milagros? ¿Cómo no vamos a querer las liberaciones? ¿Cómo no vamos a querer los prodigios? ¿Cómo no vamos a querer ser bautizados en el agua? ¿Cómo no vamos a querer la intervención del Espíritu Santo con unción, con fuego, con viento, con poder, Señor? Hoy, Señor, queremos ser livianos. Señor, destruye esto en nosotros, Señor. Toda esta basura, quítala, remuévela de nuestras vidas. Todo peso religioso, todo vestigio de maldad, de dureza, de falsedad, remuévelo. No lo queremos. Lo despreciamos, maravilloso Dios. En el nombre de Jesucristo, atamos todo espíritu maligno que esté moviéndose en las vidas para llevar a la gente, Señor, bajo una perspectiva muerta, religiosa, dura. Señor, para que nos lleves ahora, Señor, a una dimensión de libertad, de poder permanente, de gloria permanente, de fuego permanente, de un viento permanente, Señor, con hambre por tu palabra. Coloca un espíritu, Señor, en nosotros, para que tengamos hambre por la palabra, deseo de escucharla, deseo de desmenuzarla, deseo de recibirla, de meditarla, Señor, y de obedecerla, ponerla por práctica, Señor. Ayúdanos, Señor maravilloso. Pedimos y clamamos por este socorro, Señor, una intervención poderosa, Señor maravilloso, para que nosotros vivamos en esto, Señor, hambrientos de tu palabra. Señor, todos los días, en cada momento, meditando, Señor Santo, Señor, recibiéndola, consumiéndola como un banquete, devorándola, Señor maravilloso, poniéndola en práctica en cada momento, pidiéndole al Espíritu, Señor, que haga efecto, haga evidente esto, Señor. Transforma nuestra naturaleza. Sumérgenos, Señor, en tu presencia, Señor. Tu unción se meta hasta los huesos, hasta el fondo de nuestra alma, Señor. Llénanos, Señor, en nuestro espíritu, Señor. Rompe las cadenas, pudre los yugos, Señor. Que tu fuego consuma toda raíz de amargura, Señor, toda hiel, veneno, toda levadura, toda cizaña, Señor, todo escombro, toda escoria, Señor, todo hojarasca, abrojo, sea quemado por tu fuego. Todo huevo de áspid sea quemado por tu fuego, Rey de la Gloria. Todo resentimiento, Señor, todo dolor, todo odio, quémalo con tu poder, Señor. No queremos esto, Señor. Y queremos, Señor, que coloques en nosotros y en todo el pueblo, Señor maravilloso, un aborrecimiento por el pecado. Que el más mínimo gramo de pecado lo aborrezcamos, nos parezca terrible, Señor. Y en nosotros vaya una dirección, Señor, hacia lo contrario, hacia lo santo, hacia lo bueno, pero de manera genuina, no quedándonos en lo plano, sino yendo a lo profundo, como lo decía el profeta, como lo decía el rey David, Señor. En el pecado oculto, líbranos de él, lo aborrecemos, lo rechazamos, eso que no vemos y tú sí, límpianos, Señor, no lo queremos, no nos parece algo apreciable, no nos parece algo deseable, Señor, quítalo de nosotros, Señor, en el nombre de Jesucristo, y coloca en nosotros, Rey de la Gloria, espíritu de gozo, Señor, y de celebración, paz que sobrepasa todo entendimiento, el gozo de la salvación. Llénanos, Señor maravilloso. Llénanos permanentemente, siempre teniendo acción de gracias por ti, Señor. Complacidos con tu provisión, agradecidos con el Padre bueno que tenemos, amparador, socorro nuestro, castillo nuestro, fortaleza, alto refugio, Señor, nuestro Padre, nuestro Abba Padre que nos defiende, que se levanta contra todos nuestros enemigos, que provee todo lo que necesitamos, Señor, que llena nuestros lagares, nuestros graneros, nuestras despensas, todos los lugares de reserva la llena, Señor. Y también, Señor, coloca en nosotros el entendimiento de que estamos de paso,
de que nuestro lugar especial está en el cielo, de que nuestros tesoros más importantes están allí acumulados, Señor, y lo hacemos aquí por fe, por obediencia. Se va construyendo una casa en el cielo, un lugar de reserva en el cielo duradero, Señor, con atavíos, con vestidos, con realeza notoria, amado Señor, con sacerdocio celestial, amado Rey de la gloria y eterno. Señor, que haya un desprecio por las cosas terrenales, maravilloso Dios. Un menosprecio, Señor, maravilloso, por las cosas que perecen. Gracias por lo que nos das en esta tierra, Señor. Pero sabemos que aquí las cosas son pasajeras. Que no hay nada, Señor. No hay ningún referente al que podamos aferrarnos en la tierra, Señor. Por eso te agradecemos lo que nos das y lo que nos provees, pero queremos lo mejor, lo de arriba. La riqueza espiritual es nuestro mayor anhelo, Señor. En el nombre de Jesucristo. Y un río de poder lleve a todo tu pueblo, Señor. Y a todos los que han de ser añadidos. Y Señor, y a todos los que caigan en las redes del evangelismo en los lazos de tu amor y de tu poder, Señor maravilloso. Un río de gloria para andar en tu presencia permanentemente, Señor. En el Espíritu, donde no hay condenación ni acusación, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Y que nosotros realmente entendamos que el justo cada día es más justo y que el impío es cada día más impío, Señor. Destruye las iniquidades, Señor. Destrúyelas. No las queremos. No nos es apreciable, Señor. No es motivo de ningún orgullo lo tradicional, Señor, lo malo que viene de nuestros antepasados. Deséchalo y cumple lo que está escrito, Señor, que tú visitas hasta las 1000 generaciones de los que te amamos, Señor. Desarticula toda concupiscencia en nosotros, Señor. Borra todo vestigio de pecado, Señor maravilloso. Y queremos tener tu naturaleza, Señor maravilloso. Trae ese río de poder, Señor, para que seamos bautizados en el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Gracias. Atamos toda retaliación y venganza. Toda furia de las tinieblas y la echamos al abismo en el nombre de Jesús. Y pedimos, Señor, que esto quede grabado en las vidas y que se haga realidad, Señor, al 100% en cada uno de mis hermanos, para la gloria y honra tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Y oramos también, Señor, para que todas esas señales en nosotros se manifiesten permanentemente. Señor, destruimos toda enfermedad por tu unción. Escrito está que por la llaga de Jesucristo somos sanados y curados. Sana ahora mismo toda enfermedad en los cuerpos. Se destruye toda enfermedad en el nombre de Jesús. También, Señor, oramos para que nos guardes de todo contagio, de toda transmisión viral, de toda pandemia. Guárdanos, Señor, que tu unción, que tu sangre, que tu poder esté sobre nosotros guardándonos, Señor. Escrito está, plaga no tocará nuestra morada. En el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias, Señor. Toda enfermedad queda clavada en la cruz del Calvario y todo espíritu de enfermedad lo atamos y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias en esta hora, Señor. Oramos bendiciendo a todos aquellos que han sido fieles a ti, a tu sacerdocio supremo, Señor. Fieles en los diezmos, en las ofrendas. Gracias, Señor. A los que lo han hecho, Señor, te pido que le reprendas el devorador de sus vidas, Señor. Abra las ventanas de los cielos para que haya abundancia y sobreabundancia, Señor. Señor maravilloso, bendice los lagares, los graneros, las despensas, las mesas, las alacenas, los lugares de reserva, Señor, las tierras, los ganados. Sean benditos, Señor maravilloso. El fruto de las manos, del conocimiento sea bendito en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, que no haya justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan. Y que prosperemos en todo como nuestras almas prosperan. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Pedimos, Señor de la gloria, que nuestra entrada y nuestra salida sea bendita, Señor. Desata tu espíritu, Señor, el espíritu tuyo, espíritu de temor a ti, espíritu de consejo, de poder, espíritu de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento, la plenitud tuya, tu chequina, tu columna de fuego, los ángeles del cielo, el reino de los cielos conspirando a nuestro favor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Dios, en esta hora. En el nombre de Jesús. Señor, oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes. Haga resplandecer tu rostro sobre nosotros. Ten de nosotros misericordia. Alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz, Señor.
Atamos toda retaliación y venganza y la echamos al abismo en el nombre de Jesús. Que sea un día especial, una semana también maravillosa en tu presencia, en las casas, en las reuniones, en los cultos, en el nombre de Jesús. Y oramos como lo hizo Javes, que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, les amamos mucho. Dios les bendiga. Guárdense mucho en la presencia de Dios. Pongan en práctica lo que Dios nos ha hablado hoy y anhélenlo profundamente. Nos vemos el martes en la oración de intercesión y esta semana en los lugares que Dios permita visitar. Guárdense mucho, ¿no? Con prudencia, con sobriedad, con sabiduría, actuando en estos tiempos de peligro. Amén. De la mano del Señor esencialmente. Dios les bendiga. Un abrazo grande para todos. Amén y amén.